¿Qué tal, estimado? ¿Cómo estás? Pues antes que nada, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, la disposición, la valentía, sobre todo, de contarnos tu testimonio y agradecerte también que hayas elegido este espacio para poder contarlo. Digo, yo creo que esto puede inspirar a muchos papás y sobre todo, pues también ayudar a que otros que también quieren hablar lo hagan. Pero, estimado, hay mucha gente que ya tiene ansias de conocerte. Si gustas presentarte para la audiencia. Alex, buenas tardes, muchas gracias. Pues gracias por el tiempo y el espacio. Soy un papá preocupado por mis hijos eh, y me gustaría compartir parte de lo que he estado viviendo. Creo que es importante el poder compartir las cosas para poder de alguna manera ayudar a los demás, ¿sí? Y creo que eso es importante y estos espacios son un buen vínculo para ello, ¿no? Me presento, Alex, soy Juan Flores. Eh, Como te decía, soy un papá preocupado por mis hijos. Durante este tiempo pues, ha sido difícil y además de eso, creo que lo que me ha ayudado a salir adelante eh, fue el tema de ser deportista de alto rendimiento. En ese sentido, eh, el estar involucrado en el alto rendimiento, hay veces que quieres entrenar, no quieres entrenar, no quieres competir, tienes temas familiares, la escuela, todo, y aún así sigues por un objetivo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me ha ayudado en este tema. Juan, decías que eres deportista de alto rendimiento. ¿En qué deporte? Natación, tuve la fortuna de que mi mamá nos llevara a aprender un curso de verano y de ahí me enamoré de la natación. En un verano meterse a la alberca es maravilloso y tuve 14 años ahí. El deporte me dio disciplina, determinación, constancia, me pagó mis estudios universitarios, me llevó a competir a competencias a la Universidad Mundial, que es una antesala de Juegos Olímpicos, a Grand Prix en Estados Unidos. Tuve la gran fortuna de competir con los grandes, Michael Phelps, Ryan Lochte. Mis compañeros de equipo eran campeones del mundo y olímpicos. Y eso te da una pauta a poder conseguir y visualizar tus sueños de alguna manera y poderlos concretar. Y es importante eso porque pues, te va llevando a siempre querer un poquito más, ¿no? Claro. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo pasas de competir con Michael Phelps a, pues, un poco también la situación en la que estás ahora? O sea, ¿cómo fue el ser papá? ¿Querías ser papá? ¿Cómo te llega esa noticia? ¿Cómo fue todo este proceso de la paternidad para ti? Pues mira, acabamos de terminar Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y en aquel entonces conocí a mi expareja. Eh, yo me enteré que iba a ser papá enero, febrero del 2012. A principios de año, pues para mí fue un revuelo muy bueno porque yo siempre quise ser papá. Mi última parte de mi infancia, porque fue una infancia muy buena, donde pues, yo iba al parque, jugaba, esas infancias que tuvimos nosotros. Yo decidí guardar juguetes para cuando yo tuviera mis hijos, ¿no? Yo tengo un hermano y sé que es la convivencia como de hermanos, de niños. Y dije, bueno, pues si llego a tener un niño o niña o lo que sea, pues quiero compartirle algo de mi infancia. Entonces yo guardé mis juguetes para cuando yo llegase a tener mis hijos. Cuando yo me entero que vamos a ser papás, que fuimos a una prueba con una ginecóloga, etcétera, pues yo brincaba de gusto, porque pues, para mí había sido siempre una ilusión y se estaba cumpliendo. Justamente en mis últimos 6, 8 meses de preparación para el proceso calificatorio para Juegos Olímpicos Londres 2012. En ese momento dejo de concentrarme, digamos, al tema de la natación, que era en Monterrey, Nuevo León, donde se iba a clasificar, y me empiezo a concentrar ya más en un tema de laboral, un tema más de generar ingresos, etcétera. Porque pues vas a ser papá, necesitas tener un sustento de cómo poder sostener una familia. Y pues toma un tiempo, un proceso, pero pues se me da, ¿no? Y es algo muy bonito el poder tener a unos niños, el poderles enseñar cosas y cómo van descubriendo el mundo.
a lo mejor cosas desde muy simples, ¿no? A lo mejor desde tomar una natilla, un dulce, probar, el sentir el agua, es algo muy maravilloso. El poder compartir las mañanas con ellos, ¿no? O sea, el poder yo despertarlos, prepararles sus lunch, desayunar con ellos, llevarles al colegio, en la noche regresar y preparar la cena y jugar con ellos, imaginarte, eh, hacíamos un juego de que, por ejemplo, yo me imaginaba un animal y ellos tenían que preguntarme sin decirme qué comía, dónde vivía, y ellos tenían que adivinar, ¿no? El hecho de en la noche contarles cuentos y donde yo les decía, a ver, hijos, dígame un personaje y un personaje, ¿no? Y yo con eso me inventaba historias para que ellos se pudieran dormir. Y al día siguiente cambiábamos de personajes o les pedía que tuvieran una habilidad de ese personaje. Y entonces crearles esa infancia que yo viví es algo muy bonito. Entonces, es muy maravilloso ser papá y poderles inculcar en tus hijos eso, ese amor. Y esta transición, ¿no? Del deporte a la paternidad. ¿Quién llegó primero, el niño o la niña? Llegó primero el niño, Leo llegó primero, se lo decía siempre, hijo, tú fuiste la mayor sorpresa en mi vida. Eh, Era algo que pues uno añoraba, pero pues, no esperaba, ¿no? Y decía un amigo, es como la suerte. Uno no la busca, pero cuando te llega, te llega. Y yo me sentí muy bendecido al tenerlo. Es eh, un gran niño, tiene un gran corazón. Llegó a hacer muchas cosas que me sigo admirando de cómo puede cambiar las cosas. Llegó a unir muchas cosas que estaban fragmentadas y se volvió el centro de muchas cosas. Pasaron los años y después vino la niña. Eh, Tomamos en aquel momento por decisión propia no saber qué era Ujú, ujú. hasta el día del nacimiento. Me pareció algo muy bueno porque pues íbamos a los ultrasonidos y lo único que queríamos es saber que estuviera sano o sana, ¿no? Y añoras el saber qué es lo que va a ser. Y cuando nos enteramos que era niña fue maravilloso porque pues, yo tengo una mamá que me crió, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo será tener una niña, ¿no? Porque tener un hermano y uno como hombre, pues tienes más o menos idea, pero el tener una niña es diferente. Y aquellos papás que saben de lo que estoy hablando, tener un niño te llena muchas cosas como caballero y la niña en muchas cosas como dama, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes y cuando logras poder que ellos se compaginen uno como otro, creo que es algo muy bonito. Y en tu experiencia como papá, o sea, ¿cómo es el ser papá? O sea, ¿cómo fue para ti ser papá? Porque claro, no es que lleguen con un manual los niños. O sea, no es como que, sí, mira, estas son las instrucciones y esto es lo que vas a hacer. O sea, digo, el mundo en el que estabas es un mundo muy específico, muy particular, ¿no? Que es el mundo del alto rendimiento. O sea, ¿cómo compaginas una cosa con la otra? ¿Cómo haces esa transición? ¿Te dolió dejar un poco el deporte? O sea, ¿cómo estuvo? Pues fíjate que yo llegué a la última competencia, lo que platicábamos, califiqué a mi final. Yo ya tenía en mente cerrar ese ciclo de la natación y mi mente estaba enfocada en ser papá. Es algo mucho más grande que uno. Eh, Fue algo maravilloso. La transición toma su tiempo como todo. Creo que el, el enseñarles el ser papá es algo maravilloso. Y te digo, el enseñarles, el poder compartir cosas con ellos, eh, no solo como familia, sino como persona, te enriquece mucho. Y si bien no tenemos un manual y tú traes unas ideas de la cabeza de cómo te enseñaron, es una guía muy pequeña, es como el prólogo de un libro. Porque al momento en que entras en la vida de estas personas, tú tienes que descifrar muchas cosas por ellos, porque ellos son de cierta manera.
Y para ellos es más fácil adaptarse a un papá y tú tienes que adaptarte a ellos, o sea, ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus características, qué les gusta, qué no les gusta. Y vas aprendiendo con ellos desde un simple gesto a de que a esto le gusta o le interesa o siente miedo de esta situación, cómo protegerlos, cómo ayudarlos. Y eso no te lo dicen. O sea, eso lo vas aprendiendo con la convivencia día a día con ellos. Y ir desmenuzando esas cosas y enseñándoles a que sí se pueden hacer ciertas cosas y tengan seguridad. Desde el simple hecho de que, por ejemplo, los niños cuando van a un lugar desconocido, ¿sí? Pues hay una intriga, ¿qué es este lugar? Y cómo darles la seguridad en ese sentido, el hecho de si se apaga la luz y están chiquitos, pues es algo que les asusta, ¿no? Y cómo decirles, tranquilos, todo está bien, y que ellos logren entender esa situación, que solo se fue la luz, no pasa nada. Darles esas fortalezas, ese apoyo en el colegio, como personas, con valores, te digo, o sea, nos dan el prólogo, pero ya estar en el día a día es mucho más cosas de lo que uno puede pensarse hacer. Creo que como papás estamos con una gran responsabilidad porque al final todo lo bueno y todo lo no tan bueno que hagamos, ellos lo van a tener y lo van a dejar. Y así. Entonces uno tiene que ser lo mejor de lo mejor para ellos y es algo que si estás dispuesto a hacer, pues no te cuesta, porque te gusta ser papá, ama ser papá. Es como cuando te vas de vacaciones. No he escuchado a alguien que se queje de que, ay, pues es que no quiere ir de vacaciones. Está tan padre el viaje, la jornada, el disfrute que no te pesa eso, porque lo disfrutas. El llegar a casa y escuchar un papi, el papi que te vaya muy bien, el encontrar una nota en tu portafolio de tu hija o que tu hijo te mande un mensajito, es tan llenador que no hay, o sea, cómo compararlo, cómo describirlo como tal. No, y ahorita decías algo muy importante, ¿no? Que es, vaya, tú traes un prólogo, ¿no? Y ese prólogo pues, viene cargado con las ideas de lo que tú viste de tus papás, de lo que has visto de otros papás, incluso de los colegas que ya son papás. Pero además la paternidad no es un viaje que hagas solo, ¿no? O sea, porque hay otra mitad de la ecuación, que es la pareja en ese momento que uno escoge para tener hijos, que también trae su prólogo y que también trae su carga de valores, que también trae una serie de ideas. Y el tema ahí es hacer compaginar ambas, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede, pero sobre todo el tema que creo yo debe ser importante es que ninguna de las 2 partes pierda de vista que sin importar lo que pase, ambos van a seguir siendo los papás de esos niños. Así es. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, digo, llegan los niños y después ocurre la separación, ¿estoy en lo correcto? ¿Cómo ocurre ese proceso? Fíjate que el compaginar los 2 prólogos, tienes que tener las personas deben tener cierta madurez, eh, emocional para poder compaginar eso. Eh, yo siempre tuve la ilusión de tener unos hijos, una familia, una casa, ¿sí? Con el pasar de los años, se van haciendo los ajustes, etcétera, aquello. Eh, Llegado el momento y por faltas de respetar los compromisos, es que yo decido terminar la relación. Y como bien dices, el punto medular que siempre he estado, y se lo dije cuando platicamos, etcétera, son los niños. O sea, yo nunca quise que mis hijos llegaran a un juzgado, nada. Siempre quise un arreglo, un convenio por el bien de los niños, porque si bien es un tema de adultos, ellos no tienen que verse involucrados. Si bien fue el resultado de la pareja, el amor que se tuvo y las buenas convivencias que tuvimos, hay que cuidarlo. Es algo muy delicado y en ese cuidarlo, porque pues vamos a seguir siendo
sus papás toda nuestra vida. Y el tema de adultos tiene que ser de adultos, no de los niños. Más cuando son pequeñitos, aunque sean grandes, o de la edad que sean, ellos no tienen que ver en este tema. Los adultos son los que tienen que ver y resolver este tema. No es algo como tan fácil y algunas veces las personas se dejan influenciar por alguien más y prefieren el pleito al arreglo. Entonces, pues ahí ya hay dos puntos de vista que, pues, por más que uno quiera arreglar las cosas, pues el otro no va a querer, ¿sí? Entonces, ahí es donde se vuelve difícil poder llegar a un arreglo. ¿Tú le explicaste a tus hijos lo que estaba pasando? Fíjate que tuvimos una plática muy difícil cuando eh, platiqué primero con ella de ciertas cosas. Le dije, ¿sabes qué? Si no se van a respetar los compromisos hasta aquí. Al día siguiente ha sido la plática más difícil que he tenido. Porque, independientemente de lo que ella pidió disculpas o lo que sea, ver cómo se desmorona ciertas cosas de los niños, porque eres su familia, eres su núcleo, no está padre por ellos, porque, o sea, son cosas muy difíciles, porque ves su corazón, ves cómo de repente las cosas, de estar en un buen momento, las cosas cambian, y pues no está padre para ellos, ¿no? También como uno como adulto, es un adulto y tiene ciertas cosas y buscas afrontarlo, pero pues ya eres un adulto. Uno como pequeño buscas darle lo mejor de uno para poder que estén lo mejor posible. ¿Cómo les explicaste lo que iba a pasar? Pues fíjate que les explicamos que papá y mamá se iban a separar, que iba a ser una paulatinamente, iba a ser por el bien de ellos y que pues íbamos a seguir siendo papá y mamá, ¿no? Por ellos, que íbamos a tener convivencias, que íbamos a seguirnos viendo, que iba a poder ir a la escuela, o sea, como una convivencia, pero papá y mamá estaban separados, ¿no? Pero la importancia de que ellos siguieran sintiendo que papá y mamá estaban presentes. Pasó, empezamos a hacer esa separación de los papás con foco a que los niños estuvieran bien. Y en aquel entonces yo tenía un trabajo, por cuestiones de relaciones laborales se rompe esa relación laboral. eh, y es que un mes y días después, esta persona, mi expareja, decide poner una denuncia de divorcio incausado. Y a partir de ahí, dejé de yo de ver a mis hijos. ¿Por qué? Porque se argumentaron varias cosas que están falsamente sustentadas. Y era lo que yo te platicaba. O sea, yo siempre quise eh, un convenio, un arreglo por los niños. Y ahora estamos aquí en un tema muy difícil y los niños la están padeciendo también. O sea, no está padre ir a un centro de convivencia familiar. O sea, yo no he escuchado a un solo niño que diga, ay, yo quiero ir al centro de convivencia familiar. Quieren ir a ver a su papá, quieren, pero no es como el mejor ambiente para poder tener una convivencia. Yo creo que con eso me explico en ese sentido. Ocurre la demanda de divorcio incausado. Se pierde el contacto que tenías hasta ese momento con tus hijos. ¿Y tú cómo te enteras? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Cómo te empiezas a mover cuando te enteras de eso? Me empiezo a mover, empiezo
me empiezo a asesorar con un despacho de abogados. eh, Voy y me emplazo, no sé qué, pero pues pasaron meses para que yo pudiera volver a ver a mis hijos. Y cuando pude volver a ver a mis hijos era una vez a la semana, 2 horas, en mi centro de convivencia familiar. Eh, la primera convivencia fue excelente. Pues, tiene uno el ánimo de verlos, el ansia de verlos, poderlos abrazar, compartir con ellos, que de la nada dejaste de verlos. Convivimos, disfrutamos, reímos, jugamos y se van los niños. Yo empiezo a recoger mis cosas, yo llevo un carrito, una bolsa donde llevo jugos, fruta, unas barritas, juguetes, eh, cosas para entretenernos, hasta hojas para dibujar. O sea, te vas inventando cosas. Como papá, pues el ingenio va subiendo, ¿no? Y eh, a partir de ahí, ese día, eh, mi mamá que me acompañó eh, se quiso acercar, más bien se acercó, abrazó a mi hijo, le dio un abrazo. Al momento en quererse acercar a mi hija, el papá de ella la jalonea. Su mamá se espanta porque dice, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Cuando pues, ellos iban a la casa, Navidades, Años Nuevos, N cantidad de fiestas de cumpleaños. Entonces le empieza a gritar de cosas. Mi mamá quiere sacar su celular para grabar la situación. Y es cuando viene un manazo. Cuando yo termino de recoger mis cosas, salgo del centro de convivencia familiar, tienes que firmar. Y encuentro a mi mamá pues, paniqueada, ¿no? Dije, ¿qué pasó? Me empieza a contar todo esto. De momento uno no lo cree, o sea, no le entra en la cabeza, porque no lo crees. Igual que la primera vez de la demanda, no lo crees, o sea, no piensas que llegáramos a este punto. Pasa, y por no seguir involucrando a los niños, y yo no había escuchado esa palabra hasta que entras en este proceso, que es revictimizar a los niños, decimos nada más llegar a un acuerdo y se acabó, porque pues, si no es que los niños vayan como testigos, y es volver a involucrar a los niños en algo que no tiene que ser. Entonces dije, ¿sabes qué? No, así. Porque si es un tema de adultos y todavía involucrarlos ellos en otra cosa, dije, no, en alguien tiene que caber la mejor prudencia. De ahí se fracturó una relación que era, era muy buena. Yo les daba desayunos, lunches, cena, comida no, porque no me daba tiempo. Pero, y te das cuenta, ¿no? Cómo te puede vincular o alejar ciertas cosas. Es el momento en donde eh, veo a mis hijos 15 minutos, 20 minutos cada 15 días, porque les ponen una actividad con sus amiguitos o lo que sea, y entonces ponen a los niños entre la espada y la pared. Porque si papá los quiere ver y les dice, oigan, no, quédense otro rato conmigo, pues ¿por qué no quieres que vean mis amigos? Pues te ponen como en la figura de ser el malo. Cuando uno solo lo único que quiere es verlos y convivir con ellos. Otra cosa. Y son pequeños. Y buscas la manera de por lo menos esos 10, 15 minutos que los ves se vuelven la gloria de tu semana. Es como una bocanada de aire fresco. Esa, esa bocanada del mar que llega y porque son tus hijos, porque los amas, porque los quieres y quieres lo mejor para ellos, no esto. Juan, hay algo que no me termina de quedar claro. Sí, ¿Cómo llegas a un centro de convivencias? Porque para quienes no lo saben, para llegar a un centro de convivencias, no, o sea, no es cualquier cosa. O sea, no a todos los mandan al centro de convivencias. Son casos muy específicos, bajo condiciones muy concretas, pero hasta este momento tú nada más has hablado de una demanda de divorcio incausada.
¿Cómo escala de ahí a un SECOFAM? Porque en la denuncia de divorcio incausado se señala que soy una persona violenta y por lo tanto se pone una orden de restricción en la cual pues yo no me puedo acercar ni a mis hijos ni a mi expareja a 50 metros a la distancia. Sin una sola prueba, sin un solo sustento, nada más. Y es por eso que en ese momento la jueza determina esa situación. Si bien yo ya voy por cambios de jueces, ya es mi tercer juez, pero no hay nada y sigo en SECOFAM. No hay una sola prueba, no hay una sola evidencia de algo. ¿Hay una denuncia penal en tu contra, en un ministerio público? Nada, absolutamente nada. Y para tener como un marco de referencia, no solamente no he tenido solamente a mis dos hijos, que son mi mayor gloria, a cargo. He tenido equipos representativos, nadadores, niños desde los 11 años hasta los 20 años a mi cargo. He sido responsable de la selección poblana de natación y llevarlos a Juegos con ADE. He sido el head coach de llevar a un equipo, una selección a otro país y hacerte cargo de los papás y de los niños durante todo el viaje. Es una responsabilidad. Cuando fui jefe delegado de la selección, nada más, justamente tuvimos un evento. Yo me quedo y nadie se queda atrás. Todos cuentan. Y hubo un nadador que se quedó, tuvo que pasar a hacer sus pruebas de antidoping. Y fíjate que yo lo esperé. Ni su entrenador lo esperó. Yo me quedé a esperar. Me fui con él de regreso al hotel, donde estábamos ahí en Guadalajara. Saliendo, ya íbamos en el Uber camino al hotel. Ya eran las 11:30 de la noche. Por ahí cerca hay un tema de la Procuraduría. Justamente en ese momento hubo una balacera. Y al nadador yo le dije, agáchate. El del Uber se frició, o sea, se quedó congelado frente a la situación. Lo hice reaccionar, nos echamos para atrás y nos fuimos. Llegamos al hotel, gracias a Dios sanos y salvos. Le dije al nadador, habla con tus papás ahorita, coméntales. Si necesitas algo, de una vez dime para llamar al servicio médico, porque no es como que cualquier cosa. Ya se calmó, sus compañeros de equipo lo ayudaron a calmarse, pasó la noche, le dije, repórtate temprano, si necesitas descansar más o lo que sea, avisa. Pasó. Terminó su competencia, gracias a Dios, bien, y ya. Entonces, son cosas que te va dando el deporte, lo que te decía, la terminación, el tener un conjunto en equipo, el estar ahí, el que todos vayamos hacia un mismo objetivo, ¿no? Nadie se queda atrás. Entonces, frente a esto y con que no hay nada, no hay un sustento, no hay una denuncia, no hay una demanda, una evidencia, algo, y mis hijos tengan que verse involucrados en un centro de convivencia familiar y mi relación también, donde pues, no es tan bonito, o sea, ir ahí, que los niños se vean obligados y ya no es algo como espontáneo, donde es padre de ver a tu papá, ir, jugar, salir, sino ya es una obligación a esa edad. No. En especial porque el espacio tampoco es el mejor de todos, ¿no? Digo, yo he visto varios centros de convivencia en el país y digo, no me imagino cómo es que como sociedad hemos estado de acuerdo en poner niños en ese tipo de lugares. Para los que no tienen, gracias a Dios, el gusto de conocer el centro de convivencia de acá de Puebla, ¿los puedes describir? Es un, yo no los conocía, es el único que conozco. Eh, un,
un compañero me decía, pues es que parece como una pequeña prisioncita. Tienes que llegar a registrarte en 2 libretas. eh, Hay policías, en este caso pudieran ser los custodios del área, y te van dando tu número, te van llamando conforme a tu número de folio o expediente en este caso. Yo tuve la bendición de que el primer día, porque tú desconoces, un papá me dijo, Juan, bueno, no sabía que me llamaba Juan, señor, usted tiene que registrarse en esa libreta, tiene que acercarse al mostrador y pedir que le asignen un psicólogo, tiene que revisar que ya estés avisado aquí Secofam de que se van a llevar las convivencias y con quién, y entonces le asignan un psicólogo. Te asignan un psicólogo y empieza con el número 0000. Entonces tú levantas la mano, te pasan y empiezas tu convivencia. A mí que me toca los fines de semana, está así. Eh, Está sobrepasado en capacidades el centro de convivencia familiar. Y no solamente me refiero a las capacidades de las instalaciones, sino en las capacidades humanas. Porque de repente, ese fin de semana, o cada 15 días, que es cuando aún se crece más la población, porque hay papás que vienen de otras partes del estado y hasta de otros estados, de Veracruz y Monterrey, es un mundo de gente para convivir. Y los recursos humanos con los que cuenta el centro de convivencia familiar se ven sobrepasados, porque de repente, en lugar de que tengan 1, 3, 4, 5 expedientes, ese día tienen 10, 20 expedientes. Y si por casualidad faltó algún psicólogo o psicóloga, se reparten los expedientes entre todos. Y ya no solamente los psicólogos tienen que ver el tema de entrega-recepción, sino también el tema de las convivencias. Y si tu papá tenías 1 hora y se vio este tema, pues ya nada más te quedó media hora. O si tenías 2 horas, nada más te quedaron 45 minutos. De 2 horas, que se van. Cuando alguien disfruta algo, se van rapidísimo. Entonces, sí debe haber un cambio de muchas cosas, donde los niños se sientan más a gusto en un centro de convivencia familiar, donde pueda haber psicólogos supervisando todo el tiempo, porque el sábado, el domingo, que hay muchos papás, pues, el número de psicólogos por la población que hay es insuficiente. Es insuficiente. Debe tener más recursos, sí, debe tener muchos más recursos. Es comprensible, sí. Y el tema que yo veo es que cada vez vamos siendo más, ¿sí? Y si había, no me voy a decir algo, 10 psicólogos y empezamos siendo 200 casos, el siguiente mes o la que sigue fueron 300 casos, con los mismos 10 psicólogos. Y entonces va creciendo el número de expedientes, pero no va creciendo el número de atención. Entonces, empatar ese tipo de cosas es difícil, es complicado. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Secofam? Prácticamente 1 año. Y en ese tiempo que llevas en Secofam, ¿qué has intentado sacar las convivencias de ahí? ¿Has tratado de ir a otro lado? ¿Le has dicho algo a los jueces? Ya llevas 3. O sea, ¿cómo te has movido? Fíjate que por el beneficio de mis hijos y que tuvieran un apoyo, eh, solicitamos que tuvieran terapia los niños. Eso fue a través de un escrito que se hace y se lleva el despacho, lo lleva ahí al juzgado. ¿Por qué? Pues porque si bien hay una convivencia, los niños necesitan una terapia. Yo como papá sé que hay esa necesidad o ese sentir de apoyar a los niños en ese sentido, porque yo no soy psicólogo, y tiene que ser un psicólogo especialista en esa área, porque hay psicólogos que se especializan en las pérdidas familiares, en deportistas de alto rendimiento con ese enfoque, y hay psicólogos especialistas en este tema, porque
es diferente el enfoque cada uno. Entonces, buscamos esas terapias para que los niños estuvieran bien. Y empezaron los niños con sus terapias. Y después de determinado tiempo, el tema era pues, poder tener una integración con el vínculo familiar por el bien de ellos. Porque ellos deben de tener tanto a su papá como a su mamá. Es el bien de un niño completo. Y en ese sentido, cuando después de que los niños ya están en terapia, se les evalúa para ver la viabilidad de poderse integrar, en este caso, paulatinamente a las terapias, en este caso yo con ellos, pues resulta que ya los niños están evaluados y listos para poder integrarse en una terapia conjunta conmigo paulatinamente y de acuerdo a la evolución de ellos. Un día, un lunes, tengo entendido que el abogado de mi expareja se presenta con todo el expediente con los psicólogos y les dice que pues, no se puede llevar a cabo las convivencias. El argumento de él fue que había una orden de restricción, etc. En el juzgado, igual que para el tema de Secofam, el juez nombró a un tercero para llevar a alguien a Secofam y se hizo lo mismo para el tema de las terapias. Pues los psicólogos tampoco son, se la saben de todas son neófitos en el tema legal, y es que se suspenden de momento las terapias, ¿sí? A mí lo que me llama mucho la atención y que cómo alguien logra ostentarse como una figura pública y llevar el expediente con información delicada de mis hijos fuera del juzgado. Como no hay una restricción al respecto, o sea, cada quien se puede presentar y decir que Santa Claus, los Reyes Magos y, o sea, ciertas cosas que son muy delicadas en ese sentido. Esto, para poder hacerlo, necesitas, no sé qué pensar. Entonces, nosotros ya pusimos una denuncia, estamos en ese proceso para dar con quien corresponda que haya sido o haya hecho este delito, ¿sí? De suplantación de identidad de alguien de gobierno, de notificar algo que no tenía que ser y llevar un expediente fuera del juzgado. ¿El juzgado sabían que este abogado iba a llevar el expediente con estos No, psicólogos? no. El martes en la mañana yo recibo una llamada por parte de los psicólogos que ya no se van a llevar a cabo las terapias o se suspenden las terapias porque nos entregaron este expediente, shalala. Entonces yo dije, ¿cómo? Yo le hablo a mis abogados y me dicen, no, Juan, es que no se ha notificado nada, no ha habido un notificador que nos informe a nosotros o se informe. Pues, vamos al juzgado. Le dije, porque a ver, quiero escuchar del juzgado que me diga que no se ha informado nada. Si informaron algo, pues a lo mejor tú no lo sabes. Llegamos con el juzgado, con el secretario, y se le preguntó, ¿se ha informado? No, aquí siguen vigentes las terapias con usted, porque aquí se informa que ya están listos. Pero es que me acaban de notificar que alguien fue ayer a notificar que no se pueden llevar a cabo por esto. No, pues es un delito muy grave, porque nosotros no fuimos. Entonces, alguien se hizo pasar por notificador. Entonces, nosotros ya estamos tomando acciones al respecto. Se levanta la denuncia, tiene que ir el Ministerio Público a levantar ciertas cuestiones de testimonios, de evidencias, etcétera, para dar con el responsable. ¿Y las terapias qué pasó con ellos? Ahorita están suspendidas o en pausa, le diría yo, porque también pasó eso y fueron justamente los 15 días de que los juzgados se van de vacaciones y ahorita estamos como retomando ese tema con los juzgados, ¿no?
Entonces, yo creo que hay que volver a hacer el proceso, el tiempo, que los niños se vuelvan a integrar a terapia otra vez, que vuelva a tomar su tiempo en que los niños tomen su terapia y cuando los niños estén listos para poderse integrar, pues volver a tener una terapia en conjunto paulatinamente de acuerdo a conforme se vaya viendo. Juan, ya llevas aproximadamente un año en centro de convivencias. Eso significa que llevas un año sin poder resolver el tema del divorcio, sin que haya un convenio formal, sin que se establezca cuáles son las reglas que van a regir el resto de la vida de, de tus hijos, tuya, tu relación con ellos. ¿A qué crees tú que se debe eso? Yo creo que en parte lo que platicábamos cuando una persona no quiere llegar a un arreglo más que para su propio interés, pues es eso. Tú pagas tu pensión. Yo pago mi pensión puntualmente cada mes. Eso tengo los comprobantes y todo. Puntualmente, yo mes con mes pago mi pensión, sin más ni más. El tema de que sin un sustento, sin nada, sigamos en una convivencia estando ahí, es como, a mí se me hace como no creíble, o sea, porque pues, lejos del tema de los adultos, el tema principal de los niños pues, debe ser primordial, para que ellos estén completos y sanos. Y llevar ahí un año sin más ni más, no sé, creo que no se lo deseo a nadie, ni a los niños, ni a ningún papá, porque no está bonito. Juan, este tipo de programas a veces lo ven autoridades. Si tú tuvieras la posibilidad, la oportunidad de decirle algo a las autoridades que han estado a cargo de tu caso, que han también estado viendo la evolución de tus hijos, porque pues, en el centro de convivencias llevan bitácoras, los psicólogos llevan registros, ellos dan fe de cómo se han estado llevando las convivencias. ¿Qué les dirías tú a ellos? Que se mantengan imparciales, que sean justos, que ellos que tienen más expertise, digo, yo entiendo que tienen muchos casos, evalúen bien las cosas. Porque en el momento en que se toma una decisión de llevar a unos niños, a los papás, a las mamás, a un centro de convivencia familiar, es un tema muy delicado. Debe estar bien evaluado, no que sea la salida fácil, sino que tenga bien una evaluación para ver si realmente esto acredita esta situación de ir a un centro de convivencia familiar o no. Porque si va a ser la salida fácil de los jueces, pues nada más irnos, vamos y se acabó. Pero si no hay nada, una sola evidencia, una sola demanda, nada. Entonces, ¿cómo? No me parece justo. Y creo que ese es el punto de las cosas. Las cosas tienen que ser justas. Habrá papás que entiendo que puedan ser muy malos y necesiten una convivencia familiar, un centro que los supervise, etcétera. Ah, claro que los hay, los casos. Pero hay otros casos en donde no. Donde yo siempre quise ser papá. Es la fecha en la que la última vez que pude ver a mis hijos, saqué un juguete Star Wars que yo había guardado para poder jugar con ellos. Está hasta decolorado de lo viejo que es. Por jugar con mis hijos. Porque yo sí quiero estar con ellos. Yo sí quiero jugar con ellos. Yo sí quiero verlos crecer. Yo sí quiero compartir su vida. Yo sí quiero estar ahí con ellos, apoyarlos. Es lo único que yo les pido a las autoridades. Que me dejen compartir y que mis hijos puedan tener un papá presente, que es lo que siempre hay. Y a la sociedad que esté escuchando, ¿qué te gustaría que se llevara de ti, de tu historia, de todo lo que estás viviendo? Yo les diría
a los papás, a las mamás que nos están viendo, eh, que tengan mucha paciencia, que sean constantes. No es un camino fácil, sobre todo cuando ves a los niños en una situación así. Y que lo vean como un objetivo, el que sus hijos estén bien. Va a tomar tiempo, va a involucrar recursos invaluables, y me refiero a recursos invaluables no hablando monetariamente, porque el recurso invaluable de que el tiempo que inviertes en muchas cosas, ese tiempo ya no va a regresar. El tiempo que vas ahí y que te pierdes de ver muchas cosas de tus hijos ya no van a regresar. El tiempo de no ver un festival, un cierre de año, eh, una exposición de física, un viaje al centro botánico, son cosas que ya no van a regresar. Y eso es invaluable. Que por eso les decía que tengan mucha paciencia y constancia, porque no es algo fácil. Y creo que yo lo platicaba con mi pastor de Estados Unidos y me dijo una frase que me llegó mucho, que dijo: Juan, es que Cristo no elige a los preparados, prepara a los elegidos, Juan. Y si Dios te puso en este camino es por algo. Sigue sus pasos. Ten fe, sigue. Y yo es lo que les compartiría a las personas que nos estén viendo, a los papás, las mamás, que sigan por sus hijos, por el amor que le tienen a sus hijos. Nada más. Y si tus hijos pudieran ver esta entrevista en algún momento, ¿qué te gustaría decirles a ellos de todo esto que has vivido? Yo les diría a Leo, a mi hijo y a mi hija, yo les diría que los quiero mucho, los amo, son la mayor gloria de mi vida, que el poder compartir el tiempo y la vida que me dé Dios con ellos es una maravilla, sus risas, sus abrazos, que los extraño mucho y que papá siempre va a estar con ellos. Las mañanas al ir al colegio yo les hacía una oración que les decía que el sol siempre los acompañaba, siempre los va a acompañar. Y que mi amor siempre va a estar con ellos y que los quiero mucho. Muchísimas gracias, Juan, por tu testimonio, por tu historia, pero sobre todo por tu valentía, porque pues eso, ¿no? Son los papás como tú los que permiten y abren la puerta para que muchos otros papás no tengan que pasar por nada de esto en un futuro. También muchísimas gracias a toda la gente que ha estado viendo esta entrevista. Por favor, ayúdennos a llevar el mensaje de Juan a la mayor cantidad de gente posible, comentando, compartiendo, dándole like a esta entrevista para que así pueda llegar a muchísima más gente y con muchísima esperanza que pueda llegar a los hijos de Juan. Juan, ¿algo que Muchas quieras gracias, decir? Alex.